Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día. Hoy quiero compartir con vosotros un vídeo en colaboración con Temu. Es un haul de cositas muy chulas para que podáis preparar vuestros eventos, fiestas o comuniones, bautizos. La fiesta que vosotros queráis la subiréis a otro nivel con estas cositas que además son súper económicas y de una calidad extraordinaria. Muchísimas gracias a todos y comenzamos con el vídeo. Queridos amigos, el vídeo, como siempre, se encuentra subtitulado en varios idiomas. En la cajita de la descripción del vídeo os dejo los códigos de descuento con el que podéis conseguir un paquete de bienvenida de 100 € para nuevos usuarios de la app de Temu en todo el mundo. Tenéis los pasos a seguir en la cajita de la descripción, además del enlace a todos los productos, por si os interesa comprar alguno, para que veáis directamente el producto pinchando en el enlace. Bueno, aquí os voy a comenzar a enseñar los productos que son especialmente para comuniones, para bodas, bautizos. Como veis, pues son unas cruces de madera que vienen en un pack de 5 cruces. Aquí tenéis unos recipientes súper chulos en color dorado. Lo tenéis de 3 huecos, de 4, también en la página web lo encontráis con 2 huecos. Y estas bandejas que las encontráis también en varias medidas, todas en color doradito, que son de una calidad muy buena y sirven pues para poner pues chocolate o cualquier cosita que queráis poner para picoteo. Ahora aquí os voy a enseñar una bandeja que lleva 3 plantas, también en color blanco y dorado, aunque la encontráis también en varios colores en la página de Temu. Tenéis también, mirad, esto es un portatartas o para poner pasteles, lleva también su tapadera para que no haya ningún problema si lo hacéis en exteriores, no le caiga nada, ni se ensucie de polvo, ni insectos. Viene súper bonito. Os voy a ir enseñando aquí las cositas un poco rápido para no cansaros demasiado y luego al final del vídeo os voy a hacer el paso a paso de cómo he montado la mesa, cómo he montado este arco con telas y flores, súper bonito, para que podáis vosotros hacerlo también paso a paso. Y al final os dejaré unas imágenes de la comunión de mi niña para que veáis lo bien que ha quedado todo, y también con el pastel que lo preparé yo casero y que podéis encontrar la receta también aquí en el canal, en el vídeo anterior, y os dejaré también el enlace en la cajita de la descripción por si queréis preparar esta tarta blanca de 3 pisos sin horno, que queda súper deliciosa y que se prepara súper rápido. Bueno, pues mira, estos son los productos. Esta cruz que se infla, ¿veis? También en color dorado. Aquí tenéis los productos que voy a utilizar pues para poner la tarta y para montar un poco la mesa. Ahora os quiero enseñar este haul de los productos que voy a utilizar para hacer el arco con telas y flores. Y también algunos productos, como veis, flores para decorar en la mesa. Pasaros por favor por la cajita de la descripción, que ahí encontraréis todos los enlaces, el código de descuento que es API86332, con el que conseguiréis un paquete de bienvenida de 100 € para los nuevos usuarios de la app de Temu. Interesa muchísimo, así que os recomiendo que os paséis, que probéis, es muy fácil, tenéis todos los pasos en la cajita de la descripción, simplemente descargáis la aplicación, os registréis, ponéis el código de descuento API86332 y recibís el paquete de bienvenida de 100 €, además un 30% extra al pasar por caja. Bueno, pues mirad, aquí tenéis las fundas para las sillas, aquí tenemos las telas que mirad qué caída tienen, las he cogido en un color rosa palo, así un color rosita, y esto que es para un caminito de mesa, igual del mismo color para poner sobre la mesa. Bueno, cojo varias cadenetas también de flores. Estos son unos lazos para colocar a la silla de raso, también en el mismo tono de rosa. ¿Veis? Y aquí tengo de organza, también 2 telas de organza. Son bastante largas, tienen, si no me equivoco, aproximadamente casi 3 metros cada una. Y
y además las encontráis también en la página en varias medidas. Estas flores son con luz para darle un toque al arco, un toque de luminosidad. Y aquí veis todas las cadenetas de flores, que he cogido unas en blanco, otras en rosa para combinar. Y estas esquineras que hacen del arco pues una maravilla. Son dos esquineras, una un poco más grande y una un poquito más pequeña, de rosas blancas y como veis también con verde en forma de triángulo para hacer las terminaciones de los arcos. Bueno, pues mirad, veis los lazos son en raso para darle un toque de brillo ahí a la silla. Y ahora vamos a comenzar a montar nuestro arco. Para ello he dejado las barras de las cortinas totalmente vacías, son 2 barras y en la parte de atrás, en la barra más interior, he colocado unas cortinas de organza. Ahora voy a comenzar a decorar la barra que está más exterior con las telas en color rosa y las blancas de organza. Las coloco juntas y como veis las engancho en las esquinas y en el medio le doy una vuelta para hacer los 2 arcos, uno un poquito más pequeño que el otro para que quede con otra dimensión al verlo desde abajo. Ahora, una vez que tengo ya las telas fijas, voy a colocar primero las cadenetas de flores blancas, que para ello voy a utilizar 2, que la voy colocando una desde el centro hasta un extremo y la dejo que cuelgue, y la otra igualmente desde el centro hacia el otro extremo. Ahora, la misma cadeneta pero en color rosa, la voy a colocar solamente una a todo lo largo de la barra. Y ahora, para darle el toque de brillo, voy a colocar la cadeneta que es solamente de hojitas verdes y con luz. La coloco, como es bastante larga, pues la coloco dejando el cable un poco escondido detrás de la cortina. Para terminar, le voy a poner en la parte exterior las dos esquineras de flores, la más grande en la parte más alta del arco y la más pequeña donde el arco queda con la óptica un poquito más baja. Para hacer la junta del centro, coloco el centro de flores pequeñito de 3 rosas con hojitas verdes. Y ahora ya la decoración es totalmente opcional, depende si es para comunión, boda, bautizo o evento. Pues yo en este caso he puesto una cadeneta que pone mi primera comunión y en el centro he colgado una muñequita de primera comunión, pero luego al final no me gustó demasiado y la cambié por la cruz de color dorado, que quedó muchísimo mejor. Podéis verlo luego al final del vídeo, cómo queda con la cruz, que queda bastante mejor. La muñeca la dejé para colocar en la parte de atrás, en el cristal. Así que bueno, en principio quedó así. Mirad cómo queda. Y luego al final del vídeo podéis ver cómo ha quedado con la cruz dorada, que le da bastante más brillo y bastante mejor óptica desde abajo. Veréis cómo cambia bastante. Bueno, ahora vamos a comenzar a decorar las sillas, que veis unas sillas normales de madera. Con la funda, es una funda bastante elástica, se adapta súper bien a cualquier tipo de silla. Simplemente la introducimos desde arriba y las patas llevan como un hueco donde tenéis que poner la tela para que quede totalmente fija. Para darle un toque de color, le coloco el lazo en el mismo color rosa, en este caso de raso. Simplemente lo coloco desde adelante hacia atrás y atrás le coloco un lazo bien grande y mirad cómo queda, qué bonitas quedan las sillas. ¿Veis? Quedan súper bonitas y le dan pues otro toque. Os dejo aquí las imágenes para que veáis. Os recuerdo que tenéis el código API 86332 y todos los enlaces en la descripción del vídeo para que podáis. Mirad cómo queda con la cruz, ¿veis? Que queda muchísimo mejor. Aquí la tenéis. Luego me dejáis en comentarios a ver cómo os gusta más, si con la muñequita o con la cruz, pero al final yo lo dejé con la cruz. Bueno, ahora vamos a pasar a decorar la mesa. Para ello voy a utilizar estas faldas de plástico que llevan un adhesivo que se le va retirando y se van colocando en el filo de la mesa. La parte de arriba es simplemente un mantel de papel blanco. Coloco el caminito de mesa en el tono rosa que os enseñé y ahora estas flores, los 2 centros los voy a colocar sobre 2 candelabros blancos de madera que veis que quedan súper bien. Sobre la mesa coloco la bandejita de 3 plantas, la otra bandeja dorada donde colocaré luego pasteles
Y las bandejitas de color dorado, tanto redondas como ovaladas, pues ahí le dan un toque, pues con bombones, aquí con unos dulces. Y veis cómo ha quedado al final la mesa. Le coloco un par de velas extra, una letra también iluminada para que le dé ahí pues un toque más personalizado. Y bueno, al final quedó así. Ahora os voy a enseñar también al final del vídeo cómo ha quedado el portatartas con la tarta puesta, la tarta que os he comentado antes, que es una tarta blanca de 3 pisos y que tenéis también la receta en el canal. Si puedo os dejaré el enlace por aquí arriba y si no, pasaros por la descripción y también os encontraré el enlace a la tarta por si queréis ver cómo la he preparado. Bueno, pues mirad qué bonito queda. Y además que se prepara en un momento. Son cositas muy económicas, pero que harán de vuestras fiestas pues un toque, le darán un toque diferente y que vuestros invitados quedarán perplejos cuando vean que la habéis preparado vosotros mismos. ¿Veis? Pues mirad, así quedó con la tarta. He utilizado para la tarta para decorar las cruces que os he enseñado al principio, doradas. Mirad cómo queda súper bonito. Además la tarta os la recomiendo muchísimo porque está buenísima, se prepara muy rápido y no se necesita horno y ingredientes muy básicos y muy sencillos. Bueno amigos, pues muchísimas gracias a todos, a los amiguitos de siempre y a los nuevos suscriptores, que paséis todos un maravilloso día. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!